eucarístico y sacerdote. Rogamos al Señor por el Papa León, por todos los obispos, sacerdotes, religiosos, vocaciones sacerdotales, laicos comprometidos. Esta Santa Eucaristía es ofrecida también en rogación por la salud de Nicasia Salazar, Mónica Salazar, Alison Picado Salazar, por la salud de Jason, Bernie, Lorena, Leonor, Teresa y Carlitos, por un juicio de Kevin y Joel, por la salud de Emilia Mora, por exámenes de escuela y colegio, por la recuperación de Diego Vargas y Eida Hernández, por la conversión de la familia Sevilla Hernández, por la salud de Henry Guzmán Rivera, en acción de gracias y en petición a Santa Lucía por operación de los ojitos del niño Isaac Solís Salazar, a la Santísima Trinidad, a la Divina Misericordia, a la Virgen de los Ángeles, al Padre Pío, a San Juan Pablo II, a San Miguel Arcángel, y en sufragio de Jesús Hurtado, Jerónimo Adolfo Hurtado, Gerardo López Hurtado, Rogelio Quintanilla Argüello, Johnny Picado Delgado, Walter Hernández, Luzmilda Zúñiga Zúñiga, Aide Salazar Ramírez, difuntos de la familia Camacho Vargas y Obando Guillén, María Mayela Zúñiga Morales en su novenario, Yesenia Thompson en sus 2 meses, Miguel Morales en sus 3 días, Ernesto Vega, Miriam Hidalgo, Belén y Adita, Orlando Thompson, Ángel Morales, Yolanda Gómez, Emilce Cascante Ábalos en sus 3 meses, por todas las ánimas, Julio Mora, Emilio Araya, Lía Sánchez, Luis Antonio Cascante en sus 3 meses, difuntos de la familia Ogalde Herrera y Rodríguez Cabrera, Arnoldo Rojas, Christopher Solís y Elda Aguilar, Félix Quesada, Ana Muñoz Madrigal en sus 6 meses, Katia Vargas Portugués, Esperanza Piedra Alvarado, Luis Antonio Rivera Fallas. Ángeles del Señor, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por todos los siglos. Los invito a ponerse en pie para dar inicio a esta santa celebración. Del Hijo y del Espíritu. Salimos de la noche,
resucitada y resucitadora. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hoy 2 de octubre, hermanos, celebramos a los ángeles custodios, aquellos enviados del Señor para ayudarnos, para protegernos, como lo hemos visto incluso en estos días recién pasadas nuestras fiestas patronales, como ese mensaje también de los sacerdotes que nos visitaron iban por este lado, ¿verdad? Veremos a los ángeles de Dios subir y bajar, siempre en función de Dios y todos sus deseos para con nosotros por medio de estos ángeles. Pidamos al Señor también por aquellas personas que han sido ángeles en nuestro camino, en algún momento de nuestra vida. Y también, pues continuando ya en el segundo día del mes misionero, como lo vemos, algunos signos en el templo, en la iglesia, que también nos piden orar por los que están dando su vida por la evangelización. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, pidamos al Señor que perdone nuestros pecados. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Hermanos, hermanas, oremos. Oh Dios, que en tu providencia inefable te has dignado enviar a tus santos ángeles para nuestra custodia,
Concede a los que te suplicamos ser defendidos siempre por su protección y gozar eternamente de su compañía. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Nehemías. En aquellos días el pueblo entero se reunió como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta del agua, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, que el Señor había dado a Israel. El día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la comunidad, hombres, mujeres, y cuantos tenían uso de razón. Leyó el libro en la plaza que está delante de la puerta del agua. Desde la mañana hasta el mediodía, ante los hombres, las mujeres y los que tenían uso de razón. Todo el pueblo escuchaba con atención la lectura del libro de la ley. El escriba Esdras se puso en pie sobre una tribuna de madera levantada para la ocasión. Esdras abrió el libro en presencia de todo el pueblo, de modo que toda la multitud podía verlo. Al abrirlo, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo al Señor, el Dios grande, y todo el pueblo respondió con las manos levantadas, amén, amén. Luego se inclinaron y adoraron al Señor rostro en tierra. Los levitas explicaron la ley al pueblo, que permanecía en pie. Leyeron el libro de la ley de Dios con claridad y explicando su sentido, de modo que entendieron la lectura. Entonces el gobernador Nehemías, el sacerdote y escriba Esdras y los levitas que instruían al pueblo dijeron a toda la asamblea: este día está consagrado al Señor vuestro Dios. No estéis tristes ni lloréis. Y es que todo el pueblo lloraba al escuchar las palabras de la ley. Nehemías les dijo: id, comed buenos manjares y bebed buen vino, e invitad a los que no tienen nada preparado, pues este día está consagrado al Señor. No os pongáis tristes, el gozo del Señor es vuestra fortaleza. También los levitas tranquilizaban a todo el pueblo diciendo: callad, no estéis tristes, porque este día es santo. Así que el pueblo entero se fue a comer y beber, a invitar a los demás y a celebrar una gran fiesta, porque habían comprendido lo que les habían enseñado. Palabra de Dios. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye a los ignorantes. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos.
El temor del Señor es puro y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó delante de él, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él, y les decía: la mies es abundante, los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Poneos en camino, mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie por el camino. Cuando estéis en una casa, decid primero: paz a esta casa, y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz, si no volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa en casa. Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya en ella, y decidles: el reino de Dios ha llegado a vosotros. Pero si entráis en una ciudad y no os reciben, saliendo a sus plazas decid: hasta el polvo de vuestra ciudad que se nos ha pegado a los pies, no lo sacudimos sobre vosotros. De todos modos, sabed que el reino de Dios ha llegado. Os digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para esa ciudad. Palabra del Señor. Seguimos en esta lectura semicontinua del libro de Nehemías del Antiguo Testamento, y hoy se nos presenta algo que continuamente pasa en nuestra vida, especialmente los que venimos a la Eucaristía de manera constante. Para poner un poquito en contexto, recordemos que el pueblo de Israel venía del destierro, de estar lejos del templo, del culto, de la palabra de Dios, de las enseñanzas de Dios, de la ley de Moisés. En Babilonia estaban completamente, digámoslo así, desprendidos por todas las costumbres, buenísimas costumbres que tenían respecto a Dios, cuando fueron fieles, siempre y cuando fueron fieles, porque recordemos que también mucho del destierro se dio por su infidelidad. Como dicen por ahí, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Ellos tenían a Dios, y en Babilonia empieza esa añoranza, en el destierro. Cuando regresan, durante el proceso de reconstrucción, retoman la ley, retoman la palabra de Dios,
recuerdan, se encuentran con la palabra de Dios. Se encuentran con la palabra de Dios. Y pasa todo lo que vimos en la primera lectura, no es necesario recordarlo, pero sí rescato esa parte de la emoción que sintieron al recordar cuánto Dios se ha preocupado por ellos y cuánta enseñanza les da para el buen vivir, para el vivir bajo su ley, bajo su voluntad. Hermanos, esto es lo que el Señor nos manda hacer hoy. Tenemos que tener conciencia nosotros de que, como lo decíamos alegremente en el Salmo, sus mandatos alegran el corazón. No sé si les ha pasado que se encuentran con la palabra de Dios, con algún texto de la palabra de Dios, especialmente en la Eucaristía, pero también en otros momentos, en una actividad de algún grupo, de la comunidad, en la casa, algún mensaje por alguna red social, de la palabra de Dios, por supuesto, y nos alegra el corazón, nos llena. Solo el hecho de saber que esa palabra que hemos recibido ese día es para mí, que el Señor se ha molestado en enviarme esta palabra, se ha acordado de mí y me ha enviado esta palabra, hoy ya es suficiente hecho para nosotros consolarnos, porque la palabra de Dios nos alegra, nos consuela, tiene que ser parte importante de nuestra vida. Tiene que ser un elemento constitutivo, elemental de nuestra vida. La palabra de Dios, porque ella es sabiduría, ella es enseñanza. Y más nosotros, los cristianos, que tenemos por palabra de Dios al mismo Jesucristo, que Él nos habla directo al corazón. Nos habla claro. Es la revelación del Padre. Es la palabra del Padre y es una palabra hecha carne. Nos habla en nuestro propio idioma. De hombre a hombre, de ser humano a ser humano, sabiendo que en su presencia también está la divinidad. Por lo tanto, es una palabra que no solamente se nos habla en nuestro mismo idioma, sino que viene de Dios, es divina. Nos habla el corazón, nos interpela, nos sorprende, como le pasó al pueblo de Israel en este momento. Nos consuela. La palabra de Dios nos tiene que llenar de alegría, porque nos ilumina, nos muestra el camino. Y, como lo dice también el Evangelio, es necesario que escuchemos, que abramos nuestro corazón a la palabra de Dios, que no seamos necios a la palabra de Dios, que no seamos tercos a la palabra de Dios. Diría otro pasaje del Evangelio, que no seamos tierra árida para la semilla de la palabra de Dios, sino tierra fértil. Hermanos, tenemos que estar abiertos a la palabra de Dios, como tierra reseca esperando el aguacero, expectantes, atentos, interesados, y gozarnos en ella. Dichosos nosotros si nos gozamos en la palabra de Dios, dichosos nosotros si necesitamos de la palabra de Dios. Dichosos nosotros si sentimos cuando se nos proclama la palabra de Dios, cuando vamos a la palabra de Dios, un gozo, una alegría, un consuelo, porque el Señor me está hablando. Dichosos nosotros si la necesitamos como necesitamos el alimento. Dicho sea de paso, se da esto incluso
como en una especie de liturgia, ¿verdad? Donde hay un alimento, hoy nosotros tenemos un extra, un plus. Y no que añade como una cereza al pastel, no, elemental igual que la palabra de Dios. A nosotros no solo se nos alimenta y se nos llena por medio de la palabra de Dios, sino también por medio del pan eucarístico. El Señor, como buen Padre, velando por el alimento de sus hijos, todos nosotros. Es una enseñanza hoy que tenemos que tener fuerte en el corazón. Fuerte en el corazón. También hay enviados, mucha gente que nos ha hecho crecer espiritualmente. Igual tenemos que tener mucho cuidado, es cierto, porque hay muchos falsos profetas, pero cuando identificamos que hay medios que nos hacen llegar la palabra de Dios, también tenemos que acogerlos, porque en Él viene la palabra de Dios. Porque en Él viene la palabra de Dios. Personas a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Evidentemente también los sacramentos. Sin duda, un medio, un vehículo elemental donde viene la palabra de Dios y nos habla también. Y podemos enumerar muchos y muchas, pero quiero quedarme en este de las personas, porque también lo dice el Señor en el Evangelio. Y hay que intentar siempre, por cualquier medio que nos llegue la palabra de Dios, acogerlo, no ser rebeldes, porque, como dice, os digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para esa ciudad. ¿Para cuál ciudad? Para la que no aceptó los mediadores, para la que no aceptó los misioneros, los evangelizadores. Y nosotros, así como somos evangelizadores, también somos destinatarios del Evangelio. Pues no somos perfectos, empezando por el que les habla, no somos perfectos. Así como yo les anuncio, yo también tengo que aceptar a aquellos enviados, muchos de ellos ustedes también. A lo largo de mi vida, de nuestra vida, hay personas que han sido claves, que nos traen la palabra de Dios. Son como ángeles. Constantemente vemos nosotros en la revelación esto, ¿verdad? Ángeles, ¿verdad? Enviados, mensajeros, apóstoles también enviados, ¿verdad? Nosotros siempre tenemos las dos dimensiones. Somos enviados y somos destinatarios de los enviados. Y hablando de ángeles, hermanos, para terminar, damos gracias a Dios por este otro don de tantos dones que nos da, sus ángeles custodios. Ya no celebramos a los arcángeles, lo acabamos de celebrar ahora el 29 del mes pasado, a Miguel, a Rafael, a Gabriel, y en esta parroquia pues de manera especial a Miguel. Ahora damos gracias a Dios por esta otra, podríamos llamar categoría de ángeles, que no son arcángeles, sino ángeles, que son aquellos que nos acompañan y nos protegen, enviados de Dios. Muchos les llaman el ángel de la guarda. No sabemos si es uno o son varios. Pero es bueno dar gracias a Dios por ellos, que son otros fieles. Han decidido en el eterno presente de Dios ser fieles a Dios. Y como son fieles, son obedientes. Y como son obedientes, nos protegen. La gracia supone la naturaleza. Que tengamos ángeles que nos protegen es una gracia, pero nosotros tenemos que también poner de nuestra parte. Voy a decirlo con palabras muy sencillas. No le hagamos el trabajo difícil a nuestros ángeles custodios.
porque a veces nosotros nos ponemos para llevarnos buenos golpes. Y a veces Dios lo permite para poder aprender. Pero si queremos llevar una vida en paz, tratemos de no hacerle difícil, ¿verdad?, a nuestros ángeles custodios el trabajo. Hay muchas cosas de las cuales nosotros nos hemos visto librados sin que nosotros nos demos cuenta. De alguna nos damos cuenta. Nos dice, ay Señor, de verdad me libraste. Qué impresionante. Ay Señor, de verdad me condujiste. Ay Señor, de verdad me llevaste. Por eso fue tal cosa, por eso fue la otra. Gracias Señor, ¿verdad? Y hay algunas que no nos damos cuenta. Por eso damos gracias hoy a Dios. Damos gracias hoy a Dios por el don de los ángeles custodios. Hay que tener mucho cuidado en estos tiempos también por una tendencia que se puede dar muy parecida a la santería, pero con los ángeles. Algunos le llaman incluso hasta angeología. Cuidado. Los ángeles no son mini dioses. Los ángeles están al servicio de Dios. Son instrumentos de Dios. Y como con los santos podemos ser amigos de los ángeles, pero que no sustituyan el lugar de Dios, ni poner en ellos doctrinas que Dios no ha puesto, funciones que Dios no ha puesto en ellos. Cuidado con las redes sociales. Cuidado con lo que nos dicen algunas personas. Ven, cuidado, falsos profetas. Cuidado con darle cualidades a los ángeles que no le corresponden, porque ni ellos mismos las quieren, porque son súbditos de Dios. Entonces, cuidado con una tendencia que existe por ahí, ¿verdad? Que el ángel de tal cosa, que el ángel de lo otro, que el ángel de aquí, que el ángel de allá, que haga esto en la casa, que no lo haga. Cuidado. Y nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de su palabra. ¿Que puedo rezarle al ángel de mi guarda? Récele. Y agradézcale su compañía en la oración. Pero no más allá. Cuidado con tendencias y doctrinas falsas que andan por ahí como si el evangelio no fuera suficiente. Pidámosle al Señor hoy, primero démosle gracias por el don de su protección mediante los ángeles custodios. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de discernir cuáles son esos verdaderos profetas enviados y abrirnos completamente a su mensaje, y que el Señor siempre nos permita ser consolados y alegrados y sobre todo transformados por su palabra. Que así sea.
Adoremos, hermanos, al Señor, ante quien los ángeles se postran, y supliquémosle que mande a estos servidores de su reino para que nos ayuden en nuestro camino, y digámosle: bendigan al Señor todos sus ángeles. Por la Iglesia, para que con la mirada fija en Jesús no se aleje nunca del camino del verdadero seguimiento que Él ha trazado, oremos. Bendigan al Señor todos sus ángeles. Por la paz entre los pueblos, para que el Espíritu Santo, fuego de amor, obre en los corazones y se cree un mundo más justo y solidario, oremos. Bendigan al Señor todos sus ángeles. Por los que tienen el corazón lleno de dolor y de sufrimiento, para que el Señor infunda en ellos su paz y ponga en su camino personas que sepan darles consuelo y amor, oremos. Bendigan al Señor todos sus ángeles. Por todos nosotros, para que podamos redescubrir la belleza de la escucha de la palabra de Dios, fiesta para el corazón y luz en el camino, oremos. Bendigan al Señor todos sus ángeles. Tú que envías a tus ángeles en nuestro auxilio, escúchanos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, conmigo para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que te presentamos en honor de tus santos ángeles y concédenos por tu bondad vernos libres con su continua protección de los peligros presentes y llegar felizmente a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y proclamar tus alabanzas en tus ángeles y arcángeles, pues lo que se honra verdaderamente en ellos redunda en tu grandeza y gloria. Siendo ellos dignísimos de todo honor, tú eres inmenso y has de ser reconocido sobre todas las cosas por Cristo, Señor nuestro. Por él la multitud de los ángeles celebra tu majestad. A ellos nos unimos en gozosa adoración, cantando a una sola voz tu alabanza. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen, coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo José Rafael, el obispo auxiliar Daniel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios,
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Comunidad de la alegría, Señor.